Bueno, entonces, siempre que exista algo que comprime al cerebro, todo esto va a comprimir esta parte de la incisura. Y al comprimirse, se va a comprimir fibras del cerebro medio y fibras del tercer par craneal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, cuando se comprimen el tercer par craneal, se produce una midriasis de la pupila que se ha contraído. Perdón, sí, de la pupila del nervio que se ha contraído. Y cuando se comprime la vía cortical del cerebro medio, ocurre una debilidad espástica del lado contralateral. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿ya? Entonces, todo va a depender dónde está el hematoma, ¿ya? Tenemos dos hemisferios a ambos lados. Entonces, va a depender de dónde está el hematoma, en el lado izquierdo o en el lado derecho, ¿ya? El hematoma puede estar adelante, al medio, atrás, pero está en uno de los hemisferios. Entonces, les pongo un ejemplo. Si este hemisferio es el que se ha golpeado y aquí está el hematoma, entonces ese hematoma va a comprimir el tercer par craneal de este lado, ya que en mi caso sería el lado izquierdo, ¿ya? Una vez que se comprima el lado izquierdo, se va a producir por la compresión de este tercer par craneal de este lado izquierdo, esta pupila de este ojo se va a dilatar. Entonces, el ojo de este lado se va a dilatar y va a haber una midriasis solo de este ojo. Este otro lado va a estar normal, ¿ya? Y solamente esta pupila se va a dilatar. Entonces va a haber una diferencia en el diámetro de las pupilas. A esa diferencia se conoce con el nombre de anisocoria, ¿ya? Entonces, la anisocoria es sinónimo de una hemorragia cerebral, pero no es exclusiva, porque también si hay un hematoma, perdón, si hay un tumor, un quiste o cualquier otra situación que empuje el cerebro hacia abajo, también llevaría a producir esto, ¿ya? Por eso hablamos de un episodio agudo. Si un paciente tiene las pupilas normales, se ha golpeado la cabeza y ahora tiene dilatación de una pupila solamente, sospechamos un hematoma, lógicamente, ¿no? Pero si un paciente, sin tener ningún trauma, ningún golpe en la cabeza, de repente vemos que una pupila está dilatada y la otra normal, pues ahí no voy a sospechar un hematoma, ahí sospecharé un tumor, alguna otra patología. Entonces, de ahí de que es importante desde el antecedente que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, si el golpe ha sido a este nivel, en el lado izquierdo, entonces la sangre va a empujar prácticamente el cerebro, a nivel de la incisura se va a comprimir el tercer par craneal, y producto de la compresión del tercer par craneal, vamos a tener la dilatación, la midriasis de este ojo solamente de este ojo, ¿ya? Ahora, también se va a comprimir la vía cortical del cerebro medio, de este lado, solo de este lado. Recuerden que hay dos, siempre hay dos, ¿no? Entonces, como a este lado está el hematoma, se comprime la vía cortical del cerebro medio de este lado, del lado izquierdo. Y producto de esa compresión, la mitad contraria de mi cuerpo, es decir, la mitad derecha de mi cuerpo, voy a tener una debilidad espástica, ¿ya? Eso quiere decir que cuando me digan, levante esta mano, no voy a poder levantar. No voy a tener fuerza para levantar esta mano, porque tengo una debilidad espástica solamente de esta mitad, ¿ya? Porque el hemisferio afectado es esto, ¿de acuerdo? Entonces, sencillo, fácil. Recuerden que estamos en la calle. Entonces, si en la calle una persona se ha golpeado la cabeza, ¿ya? De hecho que su diagnóstico va a ser TEC, tiene TEC. Le vamos a tomar su escala de Glasgow y de acuerdo a lo que le voy a tomar la escala de Glasgow, voy a decir si ese TEC es leve, si es moderado o es severo, ¿ya? Pero fuera del TEC, el paciente puede presentar otro cuadro. Puede presentar una fractura de base de cráneo. Si hay salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, por la nariz
ojos de mapache, parálisis facial, sordera unilateral. Todos estos signos son signos de fractura de base de cráneo. Si tienen uno de estos signos, porque no es necesario que tenga todos, ¿ya? Pero si tiene uno de estos signos, tiene fractura de base de cráneo. Entonces, si vemos un paciente que está saliendo líquido por el oído, líquido cefalorraquídeo, eso es sinónimo de fractura de base de cráneo. Si está saliendo sangre, igual, fractura de base de cráneo, ¿ya? Pero si un paciente que se ha golpeado la cabeza empieza a tener anisocoria, una pupila dilatada y la otra normal, diferencia entre las dos pupilas, y tiene una parálisis flácida de la mitad del cuerpo, eso nos está indicando que el paciente tiene una hemorragia cerebral, un hematoma, ¿ya? Entonces, la explicación es esto, por eso estamos hablando de esto nuevamente. Entonces, este tentorio, esta incisura, y en esta incisura hay estas dos estructuras, el tercer par craneal y la vía cortical del cerebro medio. Va a depender a qué lado está el hematoma para ver qué lado se comprime y de acuerdo a eso, lógicamente, se van a presentar la sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a recordar, todo paciente que se golpea la cabeza tiene un TEC, ¿ya? Entonces un TEC. Pero no todos los TEC tienen hemorragia cerebral. Entonces, por el hecho que el paciente se ha golpeado la cabeza, ustedes no pueden sospechar hemorragia cerebral, a eso me refiero, ¿no? O sea, siempre puede ser un diagnóstico, pero un diagnóstico presuntivo, ¿ya? Entonces, podría, estamos hablando en un futuro, estamos hablando de algo que no nos consta, ¿verdad? Pero mi diagnóstico es TEC. Pero si yo encuentro pupilas desiguales o encuentro parálisis de la mitad del cuerpo, ahora sí, sospecho una hemorragia cerebral, un hematoma, ¿ya? Por eso les decía de que tenemos que tener datos para sospechar, ¿ya? Tengo que sospechar en base a esos datos, ¿de acuerdo? Ahora, un dato muy importante que ocurre cuando hay una hemorragia, entonces, si hay una hemorragia acá, todo esto dentro del cerebro, aquí adentro por esta hemorragia, va a existir un aumento de la presión, ¿ya? Y a este aumento de la presión, lógicamente, se llama aumento de la presión intracraniana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aumenta la presión dentro del cerebro, vamos a decirle que es una hipertensión endocraniana o intracraniana, ¿ya? Cuando existe un aumento de la presión intracraniana, se produce una respuesta que se llama respuesta de Cushing. ¿En qué consiste la respuesta de Cushing? En tres datos que nos permite sospechar una hipertensión endocraniana. Hipertensión. La hipertensión se toma con el tensiómetro, es difícil de percibir, pero a través de la fuerza del pulso podríamos sospechar de que existe una hipertensión, ¿ya? Bradicardia, fácil. Le tomamos el pulso y vamos a ver que el pulso es menos de 60. Bradipnea, fácil. Le vamos a tomar la respiración y vamos a ver que la frecuencia respiratoria es menos de 12, ¿ya? Entonces, todo paciente que se golpee la cabeza puede tener fractura de base de cráneo, puede tener hemorragia, puede tener hipertensión endocraniana, puede tener todo. Pero yo no puedo sospechar pues todo. Necesito datos para hacer una sospecha, ¿ya? De ahí de que si el paciente presenta estos datos, sospechamos una hipertensión endocraniana, ¿ya? De la misma forma, les recuerdo, cuando hay una hemorragia, de lógica, la sangre entra acá adentro y va a aumentar la presión acá adentro, porque no hay por dónde más se salga la sangre, ¿no? Entonces se produce el mismo fenómeno que decíamos anteriormente. Esta sangre empuja el cerebro hacia abajo, hacia la parte de la incisura, es decir, hacia esta parte. Y al empujarse, esta parte de media va a descender ligeramente, ¿ya?
Y al descender, aquí se encuentra una región que se llama el bulbo. A nivel del bulbo se encuentra el centro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y justamente a este nivel empiezan las vértebras. Las primeras vértebras, el atlas, el axis y todas las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, cuando este es empujado hacia abajo por la presión de la sangre, pues prácticamente se comprime este centro cardiorrespiratorio. Y a consecuencia de la compresión de este centro, va a existir la bradicardia y la bradipnea. Es sinónimo de que toda la parte media se ha bajado. Un enclavamiento, dicen algunos libros, ¿no? Enclavamiento porque se comprime el centro y lógicamente el corazón va a disminuir su frecuencia, como también la respiración, por la compresión del centro cardiorrespiratorio, ¿ya? Ahora, no todos los TEC tienen hemorragia y no todas las hemorragias tienen aumento de la presión intracraniana. Cuando el aumento de la presión es marcado, recién se va a producir estos signos y síntomas. Recién, ¿ya? Es lo mismo que diríamos cuando el sangrado en el cerebro es pequeño, no hay nada. El paciente está normal, pero cuando la cantidad de sangre ya es lo suficiente para comprimir y empujar al cerebro, ahí se va a presentar la anisocoria y la debilidad de la mitad del cuerpo. De ahí la importancia de conocer los signos y síntomas, ¿ya? Entonces, todo paciente que se golpee la cabeza, vamos a ver el diagnóstico que va a ser TEC, que puede ser leve, que puede ser moderado o puede ser severo. Siempre, ¿ya? Paciente que se golpee la cabeza tiene TEC, traumatismo encéfalo-craneano, ¿ya? Ahora, este paciente con TEC puede tener fractura de base de cráneo, hemorragia cerebral o hipertensión endocraniana. Puede tener los tres o puede tener uno solo, ¿ya? ¿Cuándo decimos que puede tener? Cuando tiene estos datos. Si el paciente presenta esta respuesta que se lo ha llamado la respuesta de Cushing, hipertensión, bradicardia y disminución de la frecuencia respiratoria, vamos a sospechar hipertensión endocraniana, ¿ya? ¿Y qué es la importancia? ¿Por qué es la importancia de este cuadro? Cuando existe una hipertensión endocraniana, la sangre arterial con oxígeno ya no puede entrar al cerebro. Y al no poder entrar, el cerebro va a empezar a morirse. Y si este paciente, si no descomprimimos el cráneo, este cerebro se va a morir. ¿Cómo hay que descomprimir el cráneo? Eso es una cirugía. No hay de otra. Tenemos que operar al paciente para descomprimir el cráneo. Pero la idea es que si no lo hacemos, este paciente se va a morir. Es de lógica. La sangre ingresa al cerebro para nutrir a todas estas células gracias a la presión. La presión es más fuerte afuera para que la sangre llegue hasta acá arriba y hasta acá adentro. Pero si la presión de acá adentro supera a la de afuera, pues lógicamente no va a poder entrar la sangre arterial a nutrir y este cerebro va a empezar a morirse. ¿De acuerdo? Entonces no está complicado, ¿ya? Entonces les vuelvo a recordar, todo paciente que se golpee la cabeza va a tener TEC. Todos tienen TEC. Pero el TEC tienen que clasificarlo en base a la escala de Glasgow que ya lo hemos visto, si es leve, si es moderado, si es severo, ¿ya? Ahora, fuera del TEC hay que revisar al paciente los signos y los síntomas para ver si tiene otro cuadro. Si cuando les revisen ustedes ven que la fuerza del pulso ha aumentado, le toman el pulso y resulta que está menos de 50, 60, le toman la respiración y resulta que está menos de 12, eso es hipertensión, bradicardia, bradipnea. A estos tres se conoce con el nombre de respuesta de Cushing y nos va a indicar que existe un aumento en la presión endocraniana, que probablemente sea por una hemorragia, ¿ya? Y si a la vez el paciente tiene
pupilas desiguales y la mitad del cuerpo no puede mover,